venciendo la oposición. Venciendo la oposición, amado. Todo creyente que busca obedecer a Dios, escuche bien esto, enfrentará oposición. Todo creyente que busque obedecer a Dios enfrentará oposición. No es casualidad, amado. El enemigo siempre intentará impedir que cumplamos el propósito divino. Pero Dios usa esa oposición para madurar nuestra fe, probar nuestro carácter y enseñarnos dependencia total de Él. Cuando miramos en la Biblia, el martes pasado, quiero agradecer a mi hermano Samuel, amén, que ha sido instrumento de bendición en este lugar, y siempre que lo hemos ocupado, nunca dice un no, amado, y eso es algo que es de admirar. A pesar de su edad y su condición, siempre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Glorificamos a Dios por eso. Amén. Pero el martes pasado nos tocó la parte también de dar el estudio. Amén. Y estuvimos hablando de la armadura de Dios. Y estuvimos enseñando la importancia de cómo Dios nos enseña a través de la palabra el vestirse de la misma. Y unos domingos pasados me acuerdo que mi esposa saca una camisa que no uso hace mucho tiempo. Y ella la trató de sacudir, le pasó el vapor, trató de quitarlo todo el polvo, pero no pudo. Y cuando me puse esa camisa, amado, el resultado de ponerme esa camisa se reflejó que tenía una alergia que no podía parar. Y llorando de rodillas le decía, Señor, voy a predicar tu palabra. O sea, estaba enfrentando una oposición. Pero esta oposición venía como consecuencia de haberme puesto algo que no debía haberme puesto. Pero me lo puse y mientras estoy pasando ese proceso, me tiro de rodillas. El Señor me hace entender, tienes que cambiarte esa camisa. Gloria a Dios que mi hijo y yo casi tallamos lo mismo. Lo meto a la oficina y digo, Giancarlo, voy a predicar. Y esta camisa, tu maya hace tiempo que no me la ponía. Parece que tenía polvo y es lo que me tiene así. Dame tu camisa. Cuando Giancarlo se quita su camisa, se sacrifica, su papá va a predicar, necesita vestirse para poder hacerlo con la eficacia. Pero yo mientras experimentaba todo esto, amado, era una manera de enseñanza. Dios me estaba enseñando lo que iban a enseñar. Recuerde que ese fue el tema que hablamos de la artimaña del enemigo. Y también tocamos, no a profundidad como hicimos el martes, que pudimos detenernos y explicarle un poco más lo que es vestirse. Y hablamos de cómo yo en la oficina me cambio la camisa, me pongo la camisa de mi hijo, me visto con esa camisa, subo al altar y puedo cumplir con la voluntad de Dios con eficacia. Pude ver que a través de esa experiencia el Espíritu de Dios me enseñaba lo que representaba el yo quitarme eso que me estaba causando, lo que me estaba causando, y vestirme de la manera correcta, como es eficaz y poderoso en las manos de Dios. Usted ve, amado, que esa experiencia el Espíritu de Dios permite en nuestra vida, a pesar de que era una oposición, pudimos ver cómo el no detenernos, el ser enseñados por él mismo. ¿Qué representaba esa camisa? ¿Y qué representaba la que me estaba poniendo de nuevo? O sea, la Biblia nos está enseñando que hay cosas que debemos quitarnos, despojarnos, que no nos van a ayudar para poder enfrentar la oposición, que es el tema en desarrollo en esta hora. Hay cosas que no nos van a dejar, amado, hacerle frente de una manera eficaz a la oposición que se levantará. Entienda que es toda fuerza visible o invisible. Porque la pregunta es, pastor, ¿qué es oposición? Porque todos entendemos, pudimos hablar un poquito en lo que fue la introducción de cómo la oposición, que todo creyente que quiere obedecer a Dios enfrentará oposición. Díselo al que está a tu lado, enfrentarás oposición. Pero Dios te da la capacidad para que tú puedas vencer esa oposición. Amén.
Ahora bien, ¿qué es la oposición? Voy a hablar del espiritual. Es toda fuerza visible o invisible que se levante en contra de la voluntad de Dios y de su obra en nosotros. Puede venir en forma de desánimo, duda, crítica, burlas o rechazo, circunstancias difíciles o ataques espirituales o tentaciones. El domingo pasado, un culto tremendo, gloria a Dios por el grupo que vino. ¿Cuántos se gozaron? Amén. En el parking de ahí, amado, una persona siendo instrumento del enemigo. Ni Samuel se dio de cuenta, ni su esposa tampoco se dio cuenta que alguien le había dado una puñalada a un neumático o una goma. Con un cuchillo vino, apuñaló la goma, y usted sabe que yo tenía aquí la New Jersey, ¿se acuerda de eso? Hoy estaba enfrentando una oposición, pero en medio de la oposición que estoy enfrentando, amado, que es el tema en desarrollo hoy que vamos a aprender, y vamos a utilizar unos ejemplos bíblicos para ver cómo estos hombres de Dios pudieron vencer las oposiciones que llegaron a su vida mientras hacían la voluntad del Señor. Amado, cuando a una persona le explotan un neumático con una cuchilla y le hacen una abertura como tenía la guagua no se puede mover. Ni a casa de Samuel la guagua se supone que llegara. Mi mamá, hace unos meses atrás, allá le explotaron un neumático en el puesto guagua. Le sucedió lo mismo. Ella dio reversa, movió la guagua y se detuvo porque ya la goma, el aro empezó a sonar. Me llama a mí, yo voy con mi hijo, le cambio el neumático por la respuesta, la ayudo y le digo, mami, tienes que comprar una goma en Walmart nueva porque esta goma ya no sirve. O sea, yo tuve la experiencia de ver la misma abertura en la goma de la guagua como en la goma de mi mamá. Pero Dios me permitió ver a través de esta oposición un milagro, porque yo llevé a Samuel. Samuel no se dio de cuenta. Seguí por ahí, me paré en el ideal y continué. Luego me paré en el otro puesto que está por allá arriba, el Turkey Hill. Y después seguí, amado, hasta el puesto que llegué del guagua, casi llegando a Reading. Y ahí la goma empezó a hacer... Dios entendía que ese era el lugar que yo podía llegar, porque ahí iba a venir una persona que ya se había provisto Dios con anterioridad, de que venía la oposición, de que estaba siendo probado y de que con la ayuda de Dios vencería esa oposición. Usted ve, amado, yo sé que usted tiene experiencia de oposición, que si le damos la oportunidad de hablar, usted me va a hablar a lo mejor de una reciente de hoy mismo, pero está ahí sentado, o sea, cuando usted llegó por encima de la oposición, usted se dispuso a vencer aquello que quería detenerlo, que no lo quería que usted llegara a la iglesia, que no quería que usted llegara al templo, que no quería que usted llegara a este lugar, porque en esta noche usted iba a ser enseñado de que la lucha que usted está viviendo es real, amado. Las fuerzas del mal son reales. Esto no es un cuento de hadas, es una realidad. La lucha que tenemos nosotros, el martes pasado hablábamos, amén, de que no es contra carne ni sangre, son demonios, son reales y utilizan diferentes objetos, personas que se dejan utilizar por ellos para hacer obstáculos a la obra de Dios. Pero quiero enseñarle hoy a través de la palabra que por más que el enemigo intente obstaculizar la obra de Dios, no la va a detener. Dile que está a tu lado, no la va a detener, porque Dios nos enseña a vencer esa oposición. Amén. Dios se proveyó de todo, amado. Pudimos llegar al servicio el domingo. Y es que el enemigo sabía qué era lo que iba a suceder en el lugar. Dios se glorificó de una forma especial y le damos la gloria al Señor. Pero todos los hombres, la mayoría de ellos en la Biblia, enfrentaron oposición. Cuando miramos ese capítulo de lo que es Corintios capítulo 16, verso 9, un valiente que me lo lea, por favor. El micrófono, Giancarlo. 1 Corintios capítulo 16, verso 9. Mire lo que dice la Biblia. Este hombre de Dios que había sido preparado, que había sido capacitado por el Señor y luego enviado al ministerio. Mire sus expresiones mientras está ejerciendo el ministerio. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios.
La vida cristiana no está libre de dificultades, mi amado. Todo creyente que busca hacer la voluntad de Dios enfrentará oposición. Estamos viendo el apóstol Pablo, un hombre utilizado por Dios poderosamente, que le escribe a esta iglesia y le dice que Dios le había abierto una puerta, o sea, estaba en la voluntad de Dios. Dios era el que lo dirigía. El Espíritu de Dios lo dirigía, le enseñaba y le revelaba. Él estaba en el propósito de Dios, pero aún estando en el propósito de Dios no estaba extenso a que no sufriera oposición. Por eso él declara en ese verso, se me ha abierto una puerta grande y es eficaz. Va a ser lo que Dios dijo que sería. Cuando hablamos de esa palabra eficaz, es que será como Dios ha dicho. Esa es la manera más simple de entenderla, amado. Es que va a ser como Dios dijo que sería. Pero no negó que había mucha adversidad, que había mucha contrariedad, que iban a haber muchos obstáculos que se levantarían para intentar detener al hombre de Dios. Y muchas veces la oposición puede venir de forma de críticas. Usted va a escuchar críticas, Dios lo va a dirigir de una manera hacia largo, y usted va a escuchar críticas. Y si no está en el Espíritu, que es lo que vamos a enseñar hoy, sobre cómo vencemos la oposición, estamos ahora desarrollando cómo es la oposición y cómo opera el enemigo, amén, para intentar detener a aquellos que desean o anhelan hacer la voluntad del Señor. Viene con la crítica. Mira, lo hace para que lo vean. Mira, lo está haciendo porque se cree muy prepotente, el más súper espiritual. Entonces, si uno permite, amado, que esa crítica entre a la mente y al corazón, la persona se paraliza. Por cara dice, yo no lo voy a hacer porque fulano no diga nada, fulanita tampoco diga algo. No lo voy a hacer. Y ahí el enemigo, ¿qué hizo? Esa, obstáculo o esa oposición fue efectiva porque se detuvieron. Me llama la atención Esdras capítulo 4, verso 4. Alguien lo busque y me lo lea, por favor. La Biblia habla de oposición y podemos profundizar más profundo y meternos por las páginas de la Biblia y vamos a ver cómo diferentes hombres de Dios enfrentaron grandes oposiciones, amado, pero muchos de ellos no se detuvieron. Algunos, como el que se va a leer ahora, se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Léalo, Alberto. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Escuche bien eso. ¿Cuál era el propósito de esa intimidación? Es la manera, amado, de ver una oposición directa. Aquel pueblo hizo fuerza, infundió un gran miedo, que es la palabra más sencilla. Infundió un gran miedo. Cuando hablamos de intimidación, hablamos de infundir un gran miedo. O sea, ese pueblo infundió un gran miedo con el propósito de que no continuara la obra. Y usted sabe lo que pasó. 15 años estuvo detenida. Escuche bien. De ese capítulo 4 a ese capítulo 5 hay un lazo de tiempo. De 15 a 17 años. De tiempo. Ahí levanta Dios dos profetas. Y vamos a ver a través de esa, experiencia vivida, escrita para nuestra edificación y nuestra enseñanza, cómo este pueblo, luego de 15 años, pudieron levantarse de nuevo y vencer aquella oposición que continuó. La oposición no paró. Toca el que está a tu lado. No va a parar. No va a parar. Van a venir oposiciones y se van a disfrazar de críticas. Van a venir como desánimos. Amado, muchas veces el cansancio. Todos los que trabajamos nos cansamos. ¿Cuántos se cansan? Mire mi manita. Nos cansamos. Yo tenía un sueño tremendo y yo le decía a Giancarlo, creo que hoy tú vas a guiar. Yo siempre soy el que guío. Y yo le dije hoy a Giancarlo, creo que hoy tú guías. Me siento que quiero dormir un poquito. Y después pensando dije, yo lo voy a llevar. Pues Solán pues ya la dejo que descanse en la guagua. Y le dije, hoy te toca guiar a ti. Iba a dormir un poquito, pero me esforcé y dije, no voy a... Estaba cansado, amado.
Pero me tiro de rodillas ahí y renueva el Señor mi fuerza. Porque le digo a Dios, Señor, necesito tu fuerza. Sé que este cansancio no es espiritual, es un cansancio físico. Mi cuerpo lo estuvo utilizando para trabajar y el cuerpo se cansa, amado. Jesucristo dice cansado del camino. O sea, es un cansancio físico, no espiritual. Porque el espiritual no puede permitirle que llegue. Y si llega, métase en ayuno y oración y rompa con eso. Aquí no podemos tener cansancio espiritual. Físico, el que diga que no miente. Porque el cuerpo se cansa, amado. Fue creado, amén, de una manera que uno se despierta, hace sus labores y luego llega el momento del descanso para que ese cuerpo se reponga. Amén, pero en el espíritu siempre el espíritu está velando. En ese no puede llegar ese cansancio, amado. Se disfraza de un desánimo y ahí donde viene que antes había muchos grados por ir a la iglesia y ahora viene una pesadez. Ahora dice, hoy no voy al culto, me voy a quedar durmiendo. Escucho el amado, así se disfraza. Es una oposición, pero no se está discerniendo porque se está escondiendo a través de un cansancio. Yo lo he vivido en mi vida una década y media y siempre lo he visto de esa manera. Quédate hoy, estás cansado, descansa, amén. Y es la voz del enemigo, suena bonito, ¿verdad que sí? Amén, suena bonito porque uno quiere dormir y descansar, pero cuando uno puede ver lo que hay detrás de eso, amén, de que usted tiene que ser un ejemplo, de que tenemos que ser ejemplo, de que si ven que yo no llego, eso es un mal ejemplo. Amén, y ahí entonces el enemigo empieza a ganar ventaja y empieza a crear una costumbre que se lleve a la práctica. Pero si el pastor se queda durmiendo, si el pastor se queda descansando, ¿ve? Por eso nosotros no podemos permitirle este desánimo. Va a venir el desánimo, el enemigo lo va a poner, pero usted diga, yo me voy a esforzar. Yo venía hablando con la familia, Carlos iba conmigo al frente, mi esposa atrás y los nenes atrás. Y yo le decía a ellos, la Biblia dice, fuérzate y sé valiente. Escucha, tengo un cansancio físico, pero en el espíritu estoy esforzándome por fe. Y usted sabe lo que hace Dios. Le voy a explicar lo que le explicaba a la familia. Cuando usted se esfuerza, cuando nos esforzamos, empezamos a ver un milagro de que empiezan a venir fuerza de nuestra debilidad. La Biblia dice, hablando en lo que es Hebreos capítulo 11, habla de la fe. Dice que sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en la batalla. O sea, débilmente, hablando físico, estaban peleando. Estaban en la batalla. Y mientras están con ese esfuerzo, Dios lo está viendo. Eso es una fe con obra. Porque está la persona practicando. Se siente cansada, pero va a caminar. Se siente cansada, pero sigue hacia adelante. Y mientras Dios está viendo esa determinación de la persona, empieza a surgir el milagro de que usted empieza a recibir fuerza. Y dice, gloria a Dios, porque estoy sacando fuerza de mi debilidad, como dice la Escritura. Sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en la batalla. O sea, el cansancio estaba ahí y no se negaba el cansancio, pero la fe puesta en práctica surgió algo poderoso y fue sacar fuerza. Dile que está duro, saca fuerza de la debilidad. ¿Cómo puede ser eso, pastor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Jesús, mi amado. Ahora, persecución. También va a venir persecución. En el trabajo, los jefes, a un compañero, a lo mejor una persona que está siendo instrumento del enemigo, amado. Pero cuando usted mira, amado, esa situación que yo viví el domingo, es la más reciente y me gusta utilizar siempre, son experiencias que Dios nos da, basadas en la Escritura. De una manera práctica, usted está viviendo la palabra y ve esa experiencia que Dios le da. Y pude ver que el gomero, que Dios permitió todo esto, porque cuando usted está en medio de la oposición, usted se desenfoca de la oposición. O sea, no es que se descuide de ella, sino que no le dé la atención que el enemigo está buscando que uno le dé. Está, wow, esto. Y empieza a mirar, Señor, tú lo permitiste. Si tú lo permitiste, la Biblia me dice que va a obrar para bien.
Ahora enséñame, Dios, en medio de esta situación que estoy pasando, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Y lo primero que pude ver a través de la situación, amado, fue que el gomero, cuando nosotros fuimos a cambiar la goma, empezamos a ministrarle. Giancarlo fue el primero que Dios usó para ministrarle. Luego continuamos nosotros. Él es de Redding y nos decía, quiero ir a tu iglesia. Y yo le decía, no, aquí en Redding hay una iglesia, 1030 la Washington, te queda cerca, ves a esa. Me dijo, no, quiero ir a tu iglesia. Yo le dije, es que la iglesia de nosotros es el Líbano. Y yo le dije, ¿a quién mejor? Te queda más cerca de tu casa. O sea, cuando yo pude ver que Dios permitió esto, era para llegar a ese gomero a hablarle el evangelio. Usted ve, mi amado, una oposición es algo que a nadie le agrada. ¿Cuánto le agradan que le exploten una goma? Y lo más tremendo que Dios me dijo, ¿y cuántas tú explotaste? ¿Ah? Ahora tú ves lo que se siente. ¿Cuántas gomas tú explotaste en tu ignorancia, lejos de Dios? Pero ahora mira, pero para que veas que ese mal que se ve mal es un bien. Este gomero necesitaba escuchar de Dios. Y créeme que yo no hubiera ido a esa gomera, al menos que el Espíritu me dijera, ve a esa gomera y predícale a ese hombre. No, fuimos a arreglarle una goma y al mismo tiempo a predicarle el evangelio en ese lugar. Y el hombre fue impactado por el poder de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? O sea, la persecución, amado, no es para que nosotros dejemos de hacer la voluntad de Dios. La iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, voy a resumirlo. La iglesia naciente, ¿qué hacía la iglesia? Orar, buscar a Dios, perseverar en la palabra, hacer la voluntad de Dios, como hemos dicho. Amén. Todo creyente que busca hacer la voluntad de Dios enfrentará oposición, amado. Había un cielo chiquito allí en Jerusalén. ¿Y qué tuvo que venir? La persecución. Si la persecución no llega, no se mueven, amado. Estaba la gloria de Dios allí, un mover de Dios bien lindo, a todos lo tenían en común, estaba bien lo que estaba sucediendo y Dios viéndolo, que estaba muy cómodo, permite la persecución para que haya una expansión. O sea que la persecución encendió una mecha para que explotara una dinamita. Usted sabe que dunamis es dinamita. Eso fue lo que surgió, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros Espíritu Santo. Amado, nosotros no recibimos cualquier cosa. Ahora ese poder es para poder compartir con otros el evangelio. Aún en medio de la persecución, como esa iglesia naciente enfrentó la persecución, usted vio, mi amado, cómo los enemigos se levantaban, como el primer mártir, amén, llegó de los apóstoles. Vino el primer mártir que fue Jacobo, el hermano de Juan, de los apóstoles. Escuche bien, los apóstoles, el primer mártir fue Jacobo. Entendemos que fue Esteban, pero estoy hablando de los apóstoles. Jacobo fue el primer mártir. O sea, estos apóstoles, después de ver la gloria de Dios, de la manera que la habían visto, ahora enfrentan una oposición que los llevó a que uno de ellos, en ese entonces, todos murieron. El único que murió de una manera natural, que se cree y cuenta la historia, es Juan. Pero todos los demás murieron atrozmente, unos crucificados, otros prendidos en fuego, otros picados, amados, murieron apedrados, murieron atrozmente. Timoteo, allá en Éfeso, amado, aún el pastor de Éfeso, la misma ciudad lo terminó matando. Mire qué tremendo es eso, amado. Por eso es que hay que escudriñar, hay que examinar, amén, hay que indagar. La misma ciudad que él pastoreó por muchos años, terminó matándolo, pero el hombre no vendió el mensaje. En la plaza de Éfeso seguía predicando la palabra. O sea, cuando usted mira según de Timoteo, que Pablo le dice a Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fue efectiva esa palabra, porque el muchacho desarrollado y crecido en el espíritu ahora daba su vida por el evangelio. Ahí usted ve lo efectiva que es la palabra. Ahora se vence la oposición, se ve el resultado que Dios quiere que sea, no el que yo quiera. Si Dios quiere que por medio de esa oposición yo me vaya a su presencia, por medio de ese proceso, que no voy a negar su nombre, que voy a perseverar, que voy a hacer la voluntad de Dios, amén, yo lo hago. Pero la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que si la oposición, como en el caso de estos hombres de Dios,
los llevaba a la muerte, ellos sabían que eso era ganancia, porque andaban en el Espíritu. Pero esta iglesia, amado, yo quiero que usted vaya al capítulo 5, de lo que es Hechos, capítulo 5. Vamos a estar tocando un versículo rápido ahí, para tomarlo como ejemplo también. Amén, lo que es el capítulo 5, del 40 al 42. El que lo tenga nos confirma con un amén así, para que, o levanta la manita para que el nene sea dándole el micrófono y nos ayude con la lectura. Estamos hablando, amado, de cómo vencer la oposición. Y vamos a ver un ejemplo claro aquí ahora de este hombre de Dios, este apóstol llamado Pedro y Juan. Vencieron una oposición tremenda que estaban enfrentando en esos momentos. Cómo ellos pudieron vencer y mantenerse perseverantes haciendo la voluntad del Señor. Léamelo, Alberto, si lo tiene ahí. Y convivieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Amén. Escuche bien como él dice, después de azotarlos. Escuche bien eso, amado. Estamos hablando de oposición. ¿Cómo la podemos vencer? ¿Cuántos aquí han sido azotados? Sinceramente, amado. A mí me azotaron fuerte. A mí me dieron con varita de guayaba, me dieron con cable, me dieron con palo, me dieron con abanico. ¿Con qué no me dieron a mí, amado? Chancleta de todos tamaños, con los lápiz cabezones. ¿Cuántos se acuerdan de eso? A mí me dieron con muchas cosas, pero nunca me dieron con un látigo fuerte, amado. Sí cogí fuetazo, un cable, eso es fuerte, eso te saca la carne. Una varita de guayaba te pone a brincar, no se rompe. Esas varitas de guayaba, eso suena y no se rompe, amado. Y uno cogiendo cantazo a todo lo que da. Pero usted sabe que estos azotes que utilizaban, agarraba la piel y arrancaba la piel. O sea, usted visualiza un momento que estos hombres, estamos hablando de venciendo la oposición, cómo estos hombres están siendo azotados, se le pega ese fuete a la piel, se la arranca. Es algo que duele, amado. Es algo fuerte. Y a pesar de eso, también agregan que lo intimaron que no hablase en el nombre de Jesús. O sea, esta oposición es para intimarlo, para que no prediquen más nada. Prediquen, pero no mencionen a Jesús. Hablen lo que quieran, pero no hablen de Jesús. Mire qué problema tiene el enemigo con el nombre de Jesús. Y es en el nombre de Jesús que los demonios se van. Por eso es que no quieren el nombre. El enemigo no quiere ese nombre. Amén. Por eso dice, hablen, pero no en el nombre de Jesús. No hablen en ese nombre. O sea, esta oposición de estos azotes que están viviendo, que están experimentando, es para que ustedes no hablen más nada en el nombre de Jesús. Y luego después los pusieron en libertad. Le estamos haciendo esto. Mire lo que están sufriendo. Mire lo que están pasando. Para que no venga algo peor, no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. ¿Y usted cree que ellos le hicieron caso, amado? Mire lo que dice la Biblia en el verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Pastor, ¿cómo pudieron ellos experimentar ese gozo? ¿Cuántos se acuerdan del fruto del Espíritu? Ahí está. Ellos andaban en el Espíritu. Y al andar en el Espíritu era evidente el fruto, amén, que se manifestaba en medio de las persecuciones o en medio de las oposiciones, que es el tema en desarrollo. Podían ellos manifestar el gozo, un gozo que no dependía de cómo se sentían sentimentalmente, no. Usted sabe que cuando usted le daban con el fuete lloraba. Yo lloraba cuando a mí me daban bien duro. Lloraba, amado. Hay que ser sincero. Y estos hombres, dice la Biblia, que salieron gozosos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué salieron gozosos? Porque estaban llenos del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es bueno brincar, saltar, hablar en lengua. Esa manifestación yo la creo, la practico y siento la presencia de Dios. Pero también el Espíritu Santo capacita o le da poder a la persona para que la persona no se detenga en medio de la oposición. Que en medio de la oposición puede evidenciar el fruto que manifiesta. Cuando hablamos de fruto, hablamos de acciones y hechos. O sea, en medio del estudio que dimos, no voy a ser muy abundante en eso porque ya hace unos martes atrás estuvimos hablando de el fruto del Espíritu, cada uno de lo que caracteriza a la Biblia de ese fruto, porque es uno nada más, que se manifiesta, se caracteriza de 9 formas. Amén, estuvimos tocando cada uno de ellos y entre ellos está el gozo. O sea que el gozo no depende de lo que yo esté pasando. ¿Cómo yo puedo experimentar ese gozo, pastor? Ese gozo, amén, se experimenta cuando yo ando en el Espíritu. Recuerda la vida de Pedro. Esta es la manera más sencilla de poder enseñarlo. ¿Quién sabe la historia de Pedro desde un principio? La historia de Pedro desde un principio. ¿Quién era Pedro? Un pescador. Pero un pescador que fue despreciado y rechazado. Porque cuando uno escudriña la vida de ellos querían tener un rabí y ser enseñado por un rabí. Cuando ellos eran despreciados, ellos tenían que enfocarse en otros oficios porque fueron despreciados en un oficio de ser enseñados por un rabí, que eso es un privilegio, amado. Y ellos no lo pudieron tener. Ahora Jesús, viendo el propósito de Dios, sabía que Pedro era un candidato para ser uno de esos 12 discípulos, de esos 12 que fueron despreciados. Ahora iban a ser señalados, específicamente 11, porque uno de ellos, usted sabe cuál era el propósito de que fue escogido. Era para que se cumpliera una palabra, para ser utilizado para eso. Pero cada uno de esas hermanitos, discípulos que fueron despreciados, ahora estaban siendo señalados por el Señor. Y no solo eso, sino que veían la manifestación. Y Pedro fue uno de ellos. Vio el milagro, amado. Vio ese milagro. Ese pescador con experiencia. Saber que una noche completa no pescar nada, amado, era algo fuerte. Era algo trabajador. Y ver que alguien se sube en la barca y empieza a enseñar. Y mientras esa persona, Jesucristo, hablando la palabra, le dio convicción que cuando le dijo, boga mal adentro, pudo obedecer y bogar mal adentro. ¿Y qué sucedió allá? Un milagro. Una pesca milagrosa, la Biblia describe. Y Pedro se tiró de rodillas y reconoció quién era el Señor. O sea, ahí comienza la vida de Pedro, amado. Viendo, amén, lo que es la gloria de Dios, viendo y siendo enseñado. Pero en medio de la enseñanza, Jesucristo le enseñó lo que era la oración. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Mateo, capítulo 26, verso 41. ¿Quién tiene Mateo capítulo 26? Me lo busque. Amén. Quiero partir de ahí para seguir desarrollando esta enseñanza. ¿Por qué Pedro ahora no niega? ¿Por qué Pedro ahora no se aleja? ¿Por qué Pedro ahora está dispuesto a dar su vida por el Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos hablando de un crecimiento. Estamos hablando de una madurez. Estamos hablando de una formación. O sea, cada una de las situaciones que vivió Pedro le estaba dando formación y crecimiento. Mateo capítulo 26, verso 41 en adelante. Mire lo que dice la Biblia. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire lo que dice el 40. Léeme el 40, Alberto, ya que estás ahí. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea, fue específico. ¿A quién le dijo? A Pedro. Le dijo a Pedro, pero ahí no estaba Pedro nada más. ¿Por qué le dijo a Pedro nada más? Porque sabía la situación dura que venía y lo estaba preparando para que pudiera vencer lo que se avecinaba para su vida. Velad y orad. Pedro, no has podido velar ni una hora. Y luego el contexto bíblico le dice, velad y orad. Tienes que velar. Para vencer la oposición número 1, tiene que haber oración. Si no hay oración, no vamos a vencer la oposición. Usted sabe cuántas personas, tristemente, estamos en un estudio, tengo que desarrollar todo esto.
no vencen sus oposiciones por no orar. Vamos a seguir viendo aquí a través de la palabra qué causó el no obedecer. Porque una de las cosas podemos resumir, y ahí abarca todas ellas, es obediencia. Por eso dice la Biblia, someteos pues a Dios. Cuando hablamos de sometimiento, hablamos de obediencia. O sea, obedece a Dios. Someteos a Dios, resistí. Ese sometimiento, esa obediencia te va a dar resistencia. Esa resistencia es aquella que te ayuda a prevalecer contra la fuerza contraria que te quiere ver caer. Esa es la resistencia. Usted no ha visto esas rocas que ponen en lo que es el área marítima. Ponen una roca que le dicen la rompeola. Ellas tienen un objetivo y es resistir ahí cada choque de una ola para que esa ola no entre, amén, y devaste el área costera. A veces hay kioscos, hay casas cercanas y ponen esos tipos de piedra con el propósito de que hagan resistencia a la fuerte corriente, a las rocas que van a chocar. Y usted las ve allí, los que son de Puerto Rico, por Piñones, toda esa área está llena de esas rocas, amado, y esas rocas hacen una defensa para que las olas no entren mal adentro y destruyan lo que son las estructuras. Asimismo, cuando nosotros nos sometemos a Dios, mi amado, venimos a hacer una defensa de resistencia, que por más que el enemigo nos esté empujando para que nosotros caigamos a través de la oposición, a través de la burla, a través de la crítica, a través del escarnio, él empuja, él hace fuerza, pero usted resiste. Dile que está a tu lado, resiste. Haz resistencia, sométete a Dios, obedece a Dios y vas a ver el resultado. Mire lo que dice. Después, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Se sometió Cristo a la voluntad. ¿Usted cree que Jesucristo no sabe cuando nosotros estamos siendo tentados fuertemente y muchas veces queremos lo que es dejar de hacer la voluntad de Dios? Porque es fuerte, Él sabe porque Él lo vivió, lo experimentó, está ahí, pero nos dejó lo necesario, como aquí vemos a través de esta enseñanza, cómo se puede vencer, y es sometiendo la carne, amén, a lo que es el dominio del Espíritu. Si la carne, amado, no la sometemos al dominio del Espíritu, no vamos a poder vencer. Vino otra vez y los halló durmiendo. ¿Eso se llama qué? Desobediencia. ¿Qué le dijo que hicieran? Velad y orad. Por eso cuando usted siente la convicción del Espíritu, amado, le dice, levántate, ora, es porque lo está preparando para lo que va a venir. Y cuando viene usted está fuerte. Usted puede resistir. Usted puede prevalecer. Uno puede permanecer y no ser empujado, amén, por esa ola del enemigo que ha levantado. Usted se puede mantener firme. ¿Por qué nos podemos mantener firmes? Porque estamos velando y orando. Dile que está a tu lado, vela ahora, vela ahora. Vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos, o los ojos de ellos, estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Había llegado el momento, amado, pero Él los preparó para ese momento. ¿Qué sucedió? Al no obedecer, vemos el resultado que vivieron cada uno de ellos, específico Pedro, que usted vio que lo negó, amén. Y cuando negó al Señor, esa mirada penetrante, amado, porque la Biblia dice que él lloró amargamente. O sea, esas lágrimas no fueron igual que las de Judas, porque Judas lloró y se ahorcó. Pedro oró amargamente, enseñándonos lo que es el arrepentimiento. O sea, él viviendo esta experiencia no dejó al Señor. Por eso usted ve que cuando ellos están pescando, ellos se quitaban la ropa para pescar. Había una vestimenta de pesca. A veces piensan que es que estaban desnudos. Cuando la Biblia dice desnudo no se refiere a que la persona estaba desnudo totalmente, sino que había una vestimenta que para ellos era desnudez. Y ellos estaban con esa vestimenta
y dice que se ciñe la ropa, o sea, se pone la ropa, porque le dijeron el maestro. ¿Y qué hizo? Se lanza, para que usted vea cuánto esperaba él ese momento. Se lanza, se tira al agua y llega al maestro, porque Pedro tenía esa necesidad de que sabía que lo había negado. Y Cristo, como ya lo había perdonado, le dice 3 veces, ¿me amas? Y cuando se lo dice 3 veces, él pudo entender que lo estaba restituyendo. O sea, tu arrepentimiento es verdadero, es real. Yo te restituyo. Ahora ve y haz mi voluntad. Tú vas a ser el pastor. Tú vas a ser el primero que vas a predicar. A ti te doy las llaves como se las dio, amado. Él tenía un llamado de Dios. Y el enemigo trató de, a través del obstáculo o a través de lo que estamos hablando hoy, de lo que es la oposición, de tener la vida de este hombre. Pero este hombre se fortaleció en el Señor. Y por eso pudo prevalecer a pesar de todas esas experiencias. Que si llega a someterse a Dios, no hubiera pasado por ninguna de ellas. Usted ve, amado, muchas de las experiencias, y en esto nos incluimos todos, hemos atravesado experiencias por no someternos a Dios. Tenemos experiencia cada uno de los que están aquí, que pueden decir, si yo hubiera hecho lo que Dios me dijo, no me hubiera pasado eso. Si yo hubiera hecho lo que Dios me dijo, no estuviera pasando esto. Si yo hubiera hecho lo que Dios me habló, yo no estuviera con estas situaciones que estoy pasando, porque estas son las consecuencias de mi desobediencia. Dígale que está a su lado, las consecuencias de la desobediencia. Es una realidad, amado. Yo cargo en mi cuerpo marcas, amén, que son consecuencias de mi desobediencia. Que si llego a haber escuchado, o para ser más preciso, obedecido la voz de Dios, porque yo escuché claro lo que el Señor me dijo a través de su siervo, pero preferí más el amor al mundo y los deleites del mundo que lo que Dios me ofrecía. Y hoy cargo con las consecuencias, pero diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios es misericordioso y Dios sana, fortalece y hace lo imposible posible. A su nombre. Por eso cuando vino la prueba, amado, para culminar aquí con Pedro esta parte, ¿qué hizo Pedro? ¿Sacó qué? La espada. ¿Por qué sacó la espada Pedro? Un valiente que me diga rápido, estamos desarrollando, venciendo la oposición, pero ¿por qué en ese momento Pedro no la pudo vencer? Eso es lo que estamos desarrollando ahora en modo enseñanza. ¿Por qué Pedro saca la espada y le pica la oreja a Malco, el siervo, el sumo sacerdote? ¿Por qué razón? Que alguien me diga rápido. No había orado. Ahí está, amado. La oración te fortalece para poder resistir la oposición. O sea, si él llega para hacer una palabra que abarque todas las demás, si llega a haber obedecido, que ahí abarca el haber orado, él le dijo ora, si él llega a haber obedecido, no hubiera sacado espada. ¿Verdad que no? Porque hubiera resistido. Volviendo a ese versículo de Santiago, someteos pues a Dios, obedece a Dios, ora, vela para que no entres en tentación. Usted sabe cuántas veces yo me he encontrado en situaciones, y yo lo hablo de esta manera abierta, porque es la batalla que lidiamos todos, es una guerra espiritual, y he estado en situaciones donde el enemigo me dice, métele un cantazo. Y yo le dije, te ato, demonios, fuera en el nombre de Jesús. Ya yo no soy ese hombre. Aquí ya no se da cantazo, ahora se da abrazos. Ahora se refleja el amor de Dios. ¿Cuántos tienen esas batallas, amado? Todo, la batalla es en la mente. Y el enemigo te dice, mira, te gritó, grítale para atrás. Y ahí donde uno, si anda en el espíritu, va a someter la carne. Pero si anda en la carne, grita para atrás. Y grita el otro, y grita la otra, y cuando viene a ver, se prendió en fuego lo que Dios me reveló. Fuego en las casas, amén, pero no fuego del espíritu, fuego de pleito, de guerra, de división, de rompimiento, de romper el diseño de Dios, de romper la voluntad de Dios en esa casa. Pero cuando yo digo en el espíritu, no se acabó, y me tranco en el cuarto de guerra y empiezo a orar, y empiezo a clamar que se deshaga toda obra en las tinieblas, empiezo a ver el resultado de Dios en mi casa, empiezo a ver ese gozo que Pedro ahora estaba experimentando,
Ese gozo que no era para que lo vieran a él, que no, era un gozo que venía como resultado de una vida espiritual. Por eso usted lo ve, mi amado, como en ese momento, cuando él pasó esta situación, no pudo resistir porque no estaba en el espíritu. Y ahí podemos ver la enseñanza clara que para que no nos pase eso que le pasó a él, tenemos que orar. Si no oramos, amado, podemos ser una presa fácil del enemigo. Y yo le quiero decir algo, amado. Tengo muchos amigos, lamentablemente, y lo digo con dolor en mi alma, que por esta situación, por la oración, por dejar la oración, hoy no están aquí. O sea, se alejaron de Dios y en medio de su alejo de Dios y de esa vida de pecado que empezaron a emprender, el enemigo ganó ventaja y arrebató sus almas. Pero yo tengo fe de que en el momento final ellos aceptaron a Cristo. Yo creo eso, porque ellos eran predicadores, conocían la palabra. Pero usted cree que yo me voy a poner, amén, en mi vida como de esa suerte, de que, ay, me aparto, hago lo que quiero y si llega el momento, y si pasa como ese muchacho que habló Wilfredo, andar en una motor exceso de velocidad, tú caes de ahí, mueres instantáneamente. Ahí no hay break, amado. Amén, ahí no hay oportunidad. Si se dio la cabeza contra el poste, ya no hay oportunidad, amado. Eso es una muerte instantánea al momento. ¡Bum! No hubo tiempo. Por eso es que uno tiene que velar. Dile que está tu lado, vela ahora. La guerra es real, amado. La guerra, como dice aquí, es toda fuerza visible o invisible que se levanta en contra de la voluntad de Dios y de su obra en nosotros. Ya dijimos cómo podía venir. Ya dijimos cómo, amén, el enemigo opera, cómo operó en este momento. Y Pedro cargaba con una revelación de Dios. Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. O sea, cuando usted mira el proceso de zarandear el trigo, se empujaba con violencia de un lado a otro para que la paja cayera y el grano se quedara arriba. Mira cómo era eso, amado. La paja, cuando estaba el trigo siendo removido, ese proceso hacía que se desprendiera, se despegara la paja del trigo. Pedro estaba diciendo, el Señor le decía a Pedro, te van a empujar, Pedro, violentamente. Viene un ataque del infierno contra tu vida, pero tú vas a prevalecer porque yo oraré por ti para que tu fe no falte. Mire, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Por eso usted ve que la fe de Pedro lo sostuvo en todo ese proceso. A pesar de cómo actuó, al final él fue levantado por el Señor. Ahora lo vemos aquí en este capítulo 4. Volvemos para acá, mi amado, porque ahora lo vemos en este capítulo 5, perdone. Lo que es 5, capítulo 5, verso 40 al 42, gozoso. Gozoso por ser azotado. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué no sacó una espada? Diga conmigo, creció, maduró, se desarrolló y estaba lleno del Espíritu. Ya no era aquel Pedro inmaduro que hablaba nada más sin actuar, sin demostrar, sino que como dijo, no te negaré, pero cuando llegó el momento lo negó. Ahora era un Pedro prudente, que en el capítulo 1, si alguien me lo busca, y el verso 14 de ese mismo libro de los Hechos, dice la palabra y nos enseña que ellos en obediencia, ¿qué hacían ellos en ese lugar? Estaban todos unánimes. ¿Y qué hacían unánimes ahí? Orando. O sea, ya Pedro no era aquel inmaduro que solo con sus palabras impresionaba a otros. No, ahora era un Pedro que modelaba lo que enseñaba. Ahora era un Pedro que había crecido. Ahora era un Pedro que había sido formado, que tenía experiencia y sabía que con el enemigo no se puede relajar, porque el enemigo quiere acabar, quiere destruir. Que alguien me lo lea, por favor, rápido. Hechos capítulo 1, verso 14. ¿Cómo se vence la oposición? O venciendo la oposición. Venciendo la oposición. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. O sea que para vencer la oposición se tiene que orar. Sigue el Señor hablando de la oración. Ahora, cuando dice todos esto, el verso 15 o el verso 13 también nos dice quiénes eran ellos. Estaba Pedro,
Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Mire lo que quiere el enemigo, amado, que usted no persevere unánime. Sembrar división, sembrar superioridad espiritual, sembrar que yo no necesito congregarme. Y aquí dice la Biblia, todos estos perseveraban unánimes. Pero no solo unánimes nada más, sino que ahora describe en oración y en ruegos. Tienen que volver las lágrimas. Dile que está a tu lado, tienen que volver las lágrimas. Esa oración que uno se rompe en la presencia de Dios. Esa oración que uno viene, Señor, necesito tu intervención. Y ahí empiezo a gemir en el Espíritu, mi amado. Esa oración poderosa que desmenuza y destruye todo plan del enemigo, amado. Y fortalece y capacita a ese creyente para que cuando sea levantado de ese periodo de oración intensa, pueda resistir o vencer la oposición. Todos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Ahora, esa manera constante de orar le ayuda al creyente a vencer. Cuando uno va a Hechos capítulo 4, verso 29, 31, ya lo hemos leído. La oración renueva la fuerza y la valentía, poniendo la armadura de Dios, lo tocamos el martes pasado. La fe y la verdad son defensa, amado. Amén, permaneciendo firme. ¿Cómo puedo permanecer firme? Así que, amados míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. No retroceder, aunque haya dificultad, así vencemos la oposición. Por eso en este capítulo 4, amado, el resultado, hemos desarrollado todo esto. Y ahora vamos para que vea usted el resultado. ¿Cuál es el resultado, pastor? Que cuando venga la oposición, como en este momento, en este capítulo 5, estos hombres habían sido azotados, intimados para que no hablaran en el nombre de Jesús, ahora estaban saliendo de la presencia del concilio gozosos. Eso es lo que hace la oración, amado. Eso es lo que hace la obediencia. Ahora vemos un Pedro totalmente diferente, transformado por el poder del Espíritu Santo que provino en su vida por medio de la obediencia. Cristo le dijo: dentro de no muchos días ustedes van a recibir la promesa, pero ahora tienen que orar, tienen que trancarse en el cuarto. Si no oran, no van a vencer la oposición. Si no obedecen, no van a vencer la oposición. Si no se someten, no van a vencer la oposición. Ahora Pedro, sabiendo que en un momento dado de su vida no pudo vencer, amén, la oposición y lo que le causó a su vida, ahora obedecía. Ahora se sometía. Ahora estaba obediente orando. ¿Y cuál es el resultado, pastor? Ahora estaba gozoso. ¿Por qué ahora no saca una espada? ¿Alguien me puede decir? Quiero que me ayude por aquí. ¿Alguien me puede decir, Giancarlo, el micrófono, a ver cuál va a ser el valiente o la valiente? Que me diga por qué ahora no sacaba una espada. ¿Por qué ahora no picaba oreja, Samuel? ¿Por qué no picaba oreja ahora? Eso es, gloria a Dios. Crecido, ya no era un niño. Crecí, como dijo Pablo. Ya yo crecí, ya yo maduré. La experiencia en el Señor ahora me ha llevado a cuidarme. Usted no se dé cuenta, un niño, amado. Un niño usted ve que anda por ahí así tocando. Ahora yo estoy con eso con mi bebé, que él está ahora tocando, cogiendo todo. Así son los niños, inexpertos, descubriendo, tocan, quieren saber, cogen un camino, le dicen: mira muchacho, no toque eso, y él va y lo toca. Y cuando se da un cantazo, ahora dice: no puedo meter el dedo al abanico más nada, porque me da duro. Usted ve que muchas veces, por eso cuando usted ve que Pablo dice: crecí, dejé lo que era de niño, ya yo maduré, ya yo soy diferente. Por eso Pedro ya no picaba oreja, porque había crecido. ¿Y cómo pudo crecer? ¿Cómo pudo crecer? Que alguien me diga, ¿cómo pudo crecer? ¿Cómo él pudo crecer? ¿Cómo pudo crecer? Estamos hablando venciendo la oposición. Amén, eso es. Alimentándose de la palabra. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada,
esa leche va a dar crecimiento a nuestra vida. Porque ese niño, si la madre no le da leche, no deja de llorar y no se va a nutrir y no va a tener un crecimiento saludable. O sea, la palabra es lo principal, amado, para nosotros crecer, pero tiene que ser obedecida. Porque si no, solamente tenemos un conocimiento y ya. Y somos inmaduros todavía, con conocimiento, inmaduros. Pero cuando yo decido ser de aquellos que voy a practicar, voy a crecer. Por eso usted ve Pedro ahora que no es de los que va a hablar nada más. Pedro dice, ahora yo voy a practicar. Yo no puedo decir, sino que ahora voy a hacer. Voy a orar, voy a perseverar en oración. Ese mismo capítulo 4 anterior, la Biblia dice que ellos oraron de nuevo para ser llenos del Espíritu Santo. La oración es una parte integral en nuestra vida, amada iglesia. No descuidemos la oración. Dile que está tú, no descuide la oración. Hay que vencer la oposición, pero no se va a vencer con meras palabras. Para vencer la oposición hay que andar en el Espíritu, y para andar en el Espíritu hay que orar y hay que obedecer la palabra de Dios. Por eso dice aquí claramente, amado, que Pedro ahora estaba gozoso, pastor, pero estaba gozoso porque andaba en el Espíritu, mi amado. Y ese gozo que en fruto del Espíritu se reflejaba en su vida, y toda la comunidad que allí estaba decía, wow, pero este hombre parece que es loco, que le dieron con un fuete, y en vez de llorar está alabando a Dios, y en vez de llorar está gozoso, porque, amado, para una persona estar gozosa tiene que demostrarlo. ¿O no es así? ¿Verdad que usted identifica cuando alguien está gozoso? ¿Se identifica o no se identifica? Usted ve una persona y dice, wow, tú estás happy hoy, tú estás feliz, tú estás gozoso, hay algo en ti diferente. Amén. Y es que lo va a reflejar por el medio de la acción. Se va a reflejar el gozo. O sea, el hombre sale todo golpeado de ser azotado junto a Juan, y ahora expresionan un gozo, y la gente se queda atónita diciendo, este hombre es loco, ¿qué es lo que pasa? Le dieron con un látigo, le dieron con un fuete, pero ahora míralo contento, míralo alegre. No se parece a Pablo y a Silas, amado, en una cárcel después de haber sido azotado fuerte con una vara. Pablo y Silas fue con una vara que le dieron fuerte. Amén. Y luego después lo meten al cepo de más adentro, lo encadenan. Y allí, amado, oran a Dios. ¿Ve la oración que hace? La oración te fortalece. ¿Por qué la Biblia identifica que oraron primero? Porque en medio de su proceso tan duro que habían atravesado, necesitaban orar para ser fortalecidos. Si hay alguno entre vosotros triste, haga ¿qué? Oración. Y si hay alguno alegre, cante ¿qué? Alabanza. O sea, mientras ellos pasaban ese proceso, oraron a Dios. La oración los fortaleció. Y ahora los que habían orado, ahora están cantando himnos, y los presos los oían. Y esa acción y esa vida evidente trajo liberación en aquel lugar. El terremoto de Dios descendió y las cadenas fueron rotas, porque dos hombres se atrevieron a creerle a Dios y no empezar a llorar por el problema que estaban pasando. O sea, cuando miramos la vida de cada uno de estos hombres, tienen algo en común. ¿Qué tenían en común? Que eran hombres espirituales de oración, que no se detenían ante los obstáculos. Aunque había una amenaza de muerte, seguían hacia adelante. Aunque había una amenaza contra su vida, no dejaban de predicar. Seguían gozosos haciendo la voluntad de Dios. Estos son los ejemplos que la iglesia debe de seguir. Estos son los ejemplos que nos dan fuerza y hacen que nuestra fe aumente. Si ellos pudieron, dile que está a tu lado, tú puedes también. Dile, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, porque la palabra, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, cuando yo miro la fe que ellos me modelaron, que el escritor Lucas detalló aquí, para que nosotros hoy, en este año 2025, estuviéramos compartiendo esta experiencia de muchos años atrás. Al estudiarla y leerla, recibí el ánimo y fe para vencer
ese desánimo, para vencer esa burla, para vencer esa crítica, para vencer ese señalamiento, para vencer esa oposición, para resumir, que no quiere que tú llegues donde Dios dijo que llegarías, que no quiere que tú avances y conquistes lo que Dios te dijo que conquistarías. ¿Cómo lo puedo hacer? Por medio del ejemplo que estos hombres nos dejaron, orando, velando, obedeciendo a Dios, y vamos a ver el resultado, permaneciendo firmes. ¿Por qué firme, amado? Porque está la inconstancia. ¿Qué es la inconstancia? Santiago lo dijo cuando estaba hablando de pedir con fe. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que son arrastrados por un viento de un lado a otro. No piense quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Mire qué tremenda enseñanza. A veces hay gente que no recibe porque no está pidiendo con la fe que Dios exige, sino que en medio de esa petición hay una voz que te dice, ¿y tú crees que va a ser así? Tú no ves que no cambia, tú no ves que tú oras y oras y las cosas siguen iguales. Es como ese hombre, el Señor le dijo, sal y empuja la piedra, y el hombre salió de la cabaña y empezó a empujar la piedra. Y mientras empujaba la piedra, amado, pasaban los días y la piedra no se movía. Pasaban las semanas y la piedra seguía ahí. Pasaron los meses y la piedra continuaba. Pasaron los años y la piedra continuaba. Pero sabe que un momento el enemigo vio la debilidad y el cansancio del hombre de empujar la piedra. Y ahora le susurra al oído y le dice, Dios te mintió. Tú no te cansas de empujar la piedra. Mira los años que tú llevas empujando la piedra y las cosas no han cambiado. Y usted sabe que esas palabras fueron efectivas. El hombre dejó de empujar la piedra porque le hizo caso a la voz del enemigo. Y entró a la cabaña y escuchó la voz de Dios. Y él mientras peleaba con Dios, porque hay gente que trata de pelear con Dios, pero con Dios no se puede pelear. Aquí se tiene que obedecer. Y le hay que obedecer. Y mientras estaba él clamándole a Dios, llevo tantos años empujando la piedra y la piedra no se ha movido. Dios le dijo, ¿en qué momento yo te dije que la piedra se movería? Yo te dije, sal y empuja la piedra. Yo no te dije que se movería. El empuje de la piedra, el propósito del mismo era fortalecer tu vida. El empuje de la piedra, aunque no veía resultado físico de movimiento, te iban a dar fuerza, te iban a dar formación, pero permitiste que el enemigo ganara ventaja, dejaste de empujar la piedra y mira dónde está. Pero quiero decirte que todavía tienes la oportunidad de salir y cerrarle la boca al enemigo y decirle, él no me dijo que se movería, yo seguiré empujando, Samaya, lévase, yo seguiré empujando la piedra. Eso se llama de que venció el obstáculo de que el enemigo le dijo, no se mueve. Usted sabe cuánta gente, como pasó en ese capítulo de Esdras, capítulo 4, verso 4, cómo fue eficaz esa oposición y dejaron de hacer lo que Dios los mandó a hacer. Pero diga conmigo, gloria a Dios, porque en capítulo 5 salen dos profetas, Ageo y Zacarías. Los profetas representan la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros miramos esta representación de estos profetas, representando la palabra de Dios, es la que te va a animar, es la que te va a ayudar para que puedas vencer la oposición. Amado, la palabra de Dios te da fe, la palabra de Dios te da instrucción, la palabra de Dios te guía, la palabra de Dios te ayuda, la palabra de Dios es el mejor instructor que te va a capacitar para que puedas vencer la oposición. Número 4, confiando en la victoria de Cristo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire qué palabra poderosa. Dile que tú eres más que un vencedor. O sea, no eres un vencedor, eres más que un vencedor. Pero ¿cómo pasó eso? Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús nos amó. Amén, y nos ha dejado lo necesario. Él dijo, no te voy a dejar huérfano,
conviene que yo me vaya. Ellos no querían que se fuera, porque mi amado, tal en la presencia de Jesús, nadie se quiere ir. Los discípulos no querían que los dejaran. Y sabe lo que el Señor le dijo: conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, yo le voy a enviar, yo le voy a dar el Consolador. Y yo no me voy y los voy a dejar solos. Yo voy a preparar moradas para que donde yo estoy también estén vosotros. Para donde yo voy es a prepararles para donde ustedes van a venir. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, si nosotros conocemos todos estos principios poderosos, ¿por qué nos vamos a detener por la oposición? ¿Por qué nos vamos a detener por la burla? Mira el cristianito, la cristianita, y usted siga para adelante, sigo peleando, sigo perseverando, y el enemigo burlándose, y el enemigo acechándole, y el enemigo buscando cómo detenerlo, pero usted siendo enseñado y capacitado para seguir venciendo las oposiciones, las diferentes, amén, altimañas que utilizará el enemigo para hacer que nos detengamos. En todas estas cosas somos más que vencedores. Ahora bien, ¿qué tipo de oposición has enfrentado últimamente en tu vida espiritual? Un valiente que quiera compartir con nosotros. ¿Qué tipo de oposición has enfrentado últimamente en tu vida espiritual? Valiente. ¿Dónde está el primer valiente que nos dice qué tipo de oposición ha enfrentado últimamente? O sea, de todas las que ha enfrentado. Como yo le expliqué una recientemente con la guagua, esa oposición fue un ataque del infierno, pero llegamos al lugar y vimos la gloria de Dios en aquel lugar. Amén. Siempre van a venir oposiciones y el propósito de ellas es tratar de detenernos, pero nosotros venceremos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo toda oposición de las tinieblas. ¿Qué tipo de oposición has enfrentado últimamente en tu vida espiritual? ¿Cuál es el primer valiente, amado? Tuvimos un estudio en desarrollo. Dios bendiga a Alberto, ese guerrero. ¿Qué tipo de oposición has enfrentado últimamente en tu vida espiritual? Nada, en los trabajos siempre aparece alguien, un instrumento del enemigo que intenta de una u otra manera sacarle la comunión a los creyentes, a los cristianos. Y es un diario vivir. Casi todos los días aparece alguien que sin usted hacerle nada, hasta te odian, te maldicen, te calumnian, no creen en ti. Hay quienes honran lo que Dios hace en tu vida, pero hay otros que no. Entonces, de una u otra manera, son dardos del enemigo que lanzan para tratar de intimidar a nosotros, los hijos de Dios. Entonces, un diario vivir. Ese, en manera personal, ese es uno de los ataques diarios que yo tengo en el trabajo, a manera personal. Ese es el tipo de oposición que enfrenta mi amado últimamente. Entiéndase, amado, que la oposición es inevitable. Escuche bien, Cristo mismo sufrió gran oposición. Cristo mismo, yo quiero que usted vaya rápido a lo que es Mateo. Bueno, ya tocamos ese capítulo de Mateo. Lo que es Juan 15, 18. Dice, si el mundo os aborrece, voy a leerlo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, escuche bien, es inevitable. Por eso este es el versículo que usamos como base para que usted pueda ver que es inevitable la oposición.
escúchelo bien, mírelo aquí. Si a mí me han perseguido, este es Jesús hablando, dice él, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Por eso usted ve que es inevitable. Dijo, si a mí me lo hicieron, si yo lo estoy viviendo, si yo lo pasé, ustedes ármense del mismo pensamiento, que también pasarán por esa persecución. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Qué tremendo es Dios, amado. Que aún en medio de la oposición, mi amado hablaba, Alberto, que allá en el trabajo está teniendo esa persecución o esa oposición tremenda. Amén. Pero usted ve cómo la Biblia nos enseña que es inevitable. Podemos dar testimonio y debe de ser así. Siempre va a haber alguien o algo que va a perseguir inevitablemente. El enemigo hará fuerza para intentar que aquella vieja criatura se manifieste, pero usted le dice, yo resisto en el nombre de Jesús. Yo seguiré resistiendo y ya estoy comprendiendo que así como a mí, mi Señor, amén, que fue inevitable en su vida, también en mi vida vendrá. Hermanos míos, Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Era pastor, pero es fuerte. Pedro fue azotado y salió gozoso. Ahora nos está diciendo el Señor, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La Biblia dice, amado, que Daniel sufrió gran oposición también. Usted conoce cómo el edicto que se había firmado y cómo él se postró como quiera y adoró y abrió las ventanas, no tuvo miedo, porque lo que nos enseña a nosotros que hemos avanzado o que hemos crecido, número uno es, no temas cuando enfrentes oposición. Es señal de que estás avanzando. Cuando uno no teme cuando enfrenta oposición, es una señal de que estamos avanzando. Entiéndase que la confianza no la ponemos en nosotros mismos, sino en el que nos llamó. Cada uno de los que hemos usado como ejemplo pusieron la confianza en el Señor y vencieron la oposición. Daniel venció la oposición porque honró a Dios por encima del edicto que se había firmado. Y hubo una cobertura y una protección de Dios en medio de todo eso. ¿Cómo ha racionado ante las resistencias a las críticas? ¿Cómo ha racionado? Ha racionado ante la resistencia o las críticas. ¿Cómo ha racionado? Eso es algo también muy importante, amado. ¿Cómo reaccionamos ante las críticas o la resistencia, que es esa persecución de que cuando uno quiere hacer algo y ve que algo le resiste, que no le deja avanzar, que no, amén, le deja funcionar de una manera efectiva? Usted puede sentir, amado, esa malicia, se puede sentir palpable, pero cómo uno raciona es algo muy importante en cómo podemos vencer esa oposición, porque el enemigo no se puede ir con apariencia, se va con vivencia. Y cuando yo le resisto de la manera que Dios me dice, él tiene que retroceder, se tiene que ir, o yo creceré, como dice la Biblia, que aquel creció y se extendió por encima, o sea, no derrumbó la muralla, no quitó la muralla, sino que la muralla se quedó con el propósito de hacer de que creciera y se extendiera por encima de ella. Hay situaciones que no van a ser quitadas, amado. No se van a quitar. Porque el propósito de ella, muchos creen que la oposición, amado, es para detener. Yo quiero decirle algo que tenía por aquí. Dice, la Biblia enseña que la oposición no es un obstáculo para detenernos, sino una oportunidad para demostrar nuestra fe y confianza en Dios. Mire cuando uno ve de otra perspectiva la oposición. Ese día, el domingo, la reciente, yo pude ver que esa oposición era un momento, como leímos aquí, para demostrar nuestra fe y confianza en Dios. Usted sabe que esa grieta que tenía la goma, esa confianza en Dios, nos llevó a Redding. Y allá, la persona que nos ayudó, estamos muy agradecidos por eso, pudo llegar mucho más fácil. Dios permitió el milagro de que la goma llegara y usted diga, pero ¿y por qué no arregló la goma? Amado, no cuestione a Dios. Dele gloria a Dios que nos llevó.
Que no le estoy contando que esa misma grieta la tenía la goma y mi mamá y solamente se movió de aquí a acá y me llamó. Mira que no tengo, no sé cómo. Y yo, mami, yo voy por ahí. Fui con el nene y le cambié la goma. Usted ve. Pero esa guagua llegó, llevó a Samuel. Hice todo lo que iba a hacer. Llegué a Redding, amado, allá a ese puesto que se llama Guagua. Y ahí pues Dios proveyó un vehículo y pudimos llegar a New Jersey. Es decir, que esa oposición fue un escenario para nosotros exhibir nuestra fe y confianza en Dios. La gente decía, ese es el enemigo que no quiere que llegue, quiere desanimarte. Mire, y se levantaba una cosa, después otra, amado, y se seguía levantando el enemigo por aquí y por acá, y eso es lo que él hace, amado, busca que nos detengamos, pero Dios permite que esos sean escenarios para nosotros exhibir nuestra fe. Y no solo eso, sino nuestra confianza en Dios. Se demuestra. Dile que está a tu lado, se demuestra. O sea, son los escenarios donde vamos a demostrar nuestra fe, amén, y nuestra obediencia a Dios. ¿De qué manera puedes usar la oposición para fortalecer tu fe? Un valiente que me diga. Estamos terminando ya, amado. Que quiero darle estas preguntas. Ya se hablaron en medio de lo que fue el desarrollo del tema venciendo la oposición, pero quiero que usted comparta de qué manera puede usar la oposición para fortalecer su fe. ¿Dónde está esa valiente o ese valiente que me diga? Wilfredo ahí. Hay que tener fe todo el tiempo para el Señor, que el Señor te da más fuerza. Eso es. No hay que dejar que el diablo te vence. Eso Te es. meten en el camino, hay que aplastarle la cabeza al diablo. Alabado sea Dios. Siempre hay que aplastar la cabeza al diablo. Eso es. No se puede tener miedo, que se vaya amado. para el infierno. En el nombre de Jesucristo. Eso es, amado, aquí no se puede temer. La Biblia dice y nos enseña que uno de los principios es no temer al enemigo. Es tener confianza en Dios. Hay uno más grande, hay uno más fuerte, todo poderoso. O sea, no hay nadie más poderoso que Dios. ¿De qué manera puedo usar la oposición para fortalecer tu fe? Otro valiente. Otra valiente. ¿De qué manera puedo usar la oposición para fortalecer tu fe? ¿De qué manera? Amén. Amén. ¿De qué manera puede usar la oposición para fortalecer su fe? Recuerde que la oposición va a llevar una acción de Dios. Y esa acción de Dios lo va a llevar a una fortaleza de una fe. Cuando está pasando el proceso, como yo le dije, yo testifico de eso. Y el que no lo quiera ver así, yo lo veo así. De que esa guagua llegara a Redding con la goma abierta como estaba así de la grieta. Es una manera que Dios me fortaleció. Porque yo meses anterior tuve que asistir a mi mamá con una grieta igual, pero la guagua no se movió. Sino que se movió de ahí a ahí, sin cambiar la goma. Y que yo llegue de este parking al guagua de Redding, amado. Eso me fortaleció a mí. Porque yo dije, gloria a Dios, Señor, tú la traíste aquí. Porque esa grieta no era para que llegara esa guagua aquí. Y glorifiqué a Dios. Y algunos me dijeron, hermano, pero ¿por qué no la arregló completa? Yo no cuestiono a Dios. Dios me trajo aquí, gloria a Dios. Dios sabía que la persona que me iba a ayudar posiblemente aquí era que me podía ayudar y por eso Dios permitió que llegara ahí. Mi fe fue fortalecida. Amén. Y la acechanza o lo que fue la oposición del enemigo le echó a un lado y se fortaleció mi fe en el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, ¿de qué manera puedo usar la oposición para fortalecer su fe? Ya está viendo la manera. Empieza a mirar la forma en la que Dios actúa. No cegarse por la oposición o el obstáculo, sino que empiece a buscar la manera que Dios interviene en medio de la oposición. Porque si usted nota, esta oposición que enfrentó Pedro, hubieron maneras milagrosas que fortalecían la fe de Pedro. Un ángel abra la prisión, se duerman todos los soldados. Dios milagrosamente los saque del lugar. Usted ve cómo la oposición obró en la vida con la pregunta que estamos haciendo para fortalecer. ¿Usted cree que Pedro, siendo lo que fue en el Señor, ver un ángel, él creía que estaba durmiendo, era una visión? Solo dice la Biblia, amado,
que él creía que estaba en una visión y de momento dijo, mira, no, se fue corriendo y dijo, gloria a Dios, qué tremendo es esto, yo en una cárcel, yo bien guardado, amén, esposado. Cuando usted busca más, había una costumbre que el guardia se esposaba junto al preso. Se cree que un guardia tenía a Pedro en un lado esposado junto con el preso y otro guardia lo tenía esposado. Cuando lo exigían de esa manera, máxima seguridad, el guardia se tenía que esposar. O sea, usted sabe que es que se levante el guardia del sueño que le puso, amén, el Señor, que llegó ese sueño a todos allí, y el otro guardia mira al otro y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está el preso? Es que Dios hizo un milagro en el lugar, amado. Milagrosamente Pedro salió de una cárcel porque había una iglesia que hacía oración sin cesar. ¿Usted ve el poder de la oración? Pero ahora, ¿de qué manera puede usar la oposición para fortalecer su fe? Cuando empieza a ver la intervención de Dios en medio de la oposición. ¿Usted cree que Pedro no se fortalecía viendo todo esto? ¿Qué promesa de Dios te ayudan a mantener firme en medio de la lucha? ¿Quién me comparte una promesa? Cuando habla una promesa, estamos hablando de un versículo bíblico que usted guarde en su corazón. O una palabra que Dios le dio. Y esa palabra que Dios le dio, usted la atesora en su corazón. Y está, amén, asemejada o en común acorde con la palabra de Dios, y eso le fortalece en medio de la oposición. ¿Quién me comparte una palabra? ¿Qué promesas de Dios te ayudan a mantener firme en medio de la lucha? ¿Qué promesa de Dios? Samuel aquí. Santificad a Dios en vuestro corazón y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Primera Pedro 5:8 dice, sed sobrios y veraz, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente, busca alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Verso 9. El cual resistís firmes en la fe, sabiendo que sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en el mundo entero. Sí, hay que estar preparados como estaba Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano Samuel. Amén. Esa palabra a él le fortalecen en medio de sus diferentes situaciones adversas. El salmista en el Salmo 119 dijo, recuerda la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esa palabra Dios me la permitió guardar en el corazón. Digo Dios porque yo era una persona, amado, que no podía guardar en mi mente cosas. El micrófono ahí, Carlos. Yo no las podía guardar en mi mente cosas. Amén. Pero Dios, cuando uno se dispone a amar a Dios y pide en oración, Señor, escribe tu palabra en mi corazón. Ayúdame a guardar tu palabra. Y empieza uno a escudriñarla. Van a venir momentos que Dios va a permitir. Y en esos momentos esa palabra se va a impregnar en el corazón. Porque vas a vivir el proceso. Y en medio de ese proceso, esa palabra le sostiene para que pase ese proceso. Y me acuerdo que en medio de ese proceso le recordaba yo a Dios la misma palabra que David le decía, recuerda la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ha sido mi consuelo en la aflicción. Tu dicho, o sea, tu palabra, me vivifica. Él en medio de su proceso, lo que lo vivificaba y lo que lo ayudaba a consolarlo en medio del proceso era la palabra de Dios. Igual cada uno de estos hombres que hemos utilizado, lo que los sostuvo a ellos en medio de lo que fue la lucha intensa fue la palabra de Dios. Recuerde Pedro quién era, quién fue, cómo creció, cómo se desarrolló. Él entendía que si la palabra no estaba en su vida de la manera práctica, guardada, citada, amén, y velando y orando, como decía nuestro amado hermano, él iba a ser una presa fácil y caería en medio de la oposición. Por eso la promesa de Dios, que viene siendo la palabra de Dios, ayudan a mantenerte firme en medio de la lucha.
Es la palabra de Dios. Amado, diga conmigo, es la palabra de Dios. Ahora, si esa palabra, quiero cumplir el compromiso delante de Dios completo. Si esa palabra yo no la obedezco, no va a ser efectiva. No va a ser efectiva, amado. Porque para que esa palabra se haga evidente, tengo que obedecerla. O sea, Dios me dice, me acuerdo de una ocasión que Dios me dijo, no te montes en ese carro. Yo no me monté, amado. Si yo me llego a montar en ese carro, yo no estuviera aquí hablando con usted ahora mismo. Cualquiera dijera, amado, pero ¿cómo Dios le habló? Hay gente que cuestiona eso. No cuestione si Dios le habla a aquel o le habla a aquella. Pero no fue, el enemigo no fue. Porque la Biblia habla de los objetivos, el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. O sea, el primero que quería que se montara en ese carro era el enemigo. Pero Dios, sabiendo el plan que tenía con anterioridad y sobreguardando por su misericordia, no te montes, y pone un miedo tremendo que tú dices, ¿qué es esto? No me monto al carro, y cuando viene a ver lo que pasó en el carro. Esa es la manera, amado. Mucha gente tiene mucha experiencia de esa forma, de ese trato de Dios que hoy es tan vivo, por la misericordia de Dios que intervino, porque había alguien orando, había alguien clamando, y esa persona, Dios escuchaba esa oración, y en su misericordia enviaba cobertura, ángeles, enviaba, amén, temor de que no te monte, no vayas a ese lado, salte de ahí. Ese no era porque, como dice un presentimiento, no era ningún presentimiento. Eso se llama trato de Dios, se llama cuidado de Dios, se llama misericordia. Amén, que yo no merezco que Dios intervenga de esa manera, pero la misericordia de Dios, ese favor inmerecido, se hace manifiesto, y muchos fuimos preservados, y somos lo que somos en Dios, no porque éramos los más lindos, no, es porque había un acto misericordioso. El favor, la gracia de Dios se manifestó evidentemente, y hoy estamos resistiendo la oposición. Dígale al que está a su lado, venciendo la oposición. Venciendo la oposición. Entonces las promesas de Dios te ayudan a vencer la oposición en medio de la lucha. Orar antes de actuar, y no respondas con ira o venganza. Busca apoyo en la comunidad cristiana para mantenerte firme. Recuerda, la victoria no depende de tu fuerza, sino de Dios que pelea por ti. Éxodo capítulo 14, verso 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Para culminar, amado, la oposición es inevitable. Yo mientras venía de camino, yo le decía a Giancarlo, bueno, el estudio de hoy va a ser conciso, ¿verdad, Giancarlo? Y Giancarlo se ríe allá atrás porque dice, wow, pa, alabado sea Dios. Amén, porque él diga conmigo, eso lo hace Dios. No es el pollino, no es el burrito. Diga, es el que monta ese burrito. Alabado sea el Todopoderoso. Diga, ¿quién es el que lo monta? Jesucristo. Esto está en vaso de barro, para que le silencie el poder sea de Dios y no de nosotros. La oposición es inevitable, pero el creyente no está solo. Dios usa cada resistencia como una herramienta para desarrollar nuestra fe, paciencia y confianza. Dile que está a tu lado, no huyas de la oposición. Enfréntala con oración, fe y perseverancia. Dígaselo, dígaselo, no huya de la oposición. Enfréntala con oración, fe y perseverancia. O sea, cuando hablamos de perseverancia, dice el chuflé el pastor de nuevo. Cuando hablamos de perseverancia, bueno, estamos hablando de resistencia firme, de perseverar, de mantenerse firme. Donde hay oposición, también hay oportunidad para que Dios sea glorificado. Me gusta esa palabra glorificado, porque cuando habla de glorificado, es que va a darse el resultado de Dios. Por eso yo resumo siempre, Dios se glorificará. Esa palabra abarca todo ahí, amado. ¿Cuántos adoran su nombre? Así que, amado, no huya de la oposición. No huya, no huya, no huya. Póngase de pie en esta hora. No huya de la oposición. No huya de la oposición. Ajá. Se burlaron de él.
Cuando le dijo, el carro no funciona, está aquí, que se burlaron de él. Cuatro mecánicos. Y le digo, arréglame el carro. Y no, el carro está bien. Y cuando levantó el bonete, no tenía el motor y el carro caminó sin el motor. Se burlaron de él. Wow, gloria a Dios. ¿Viste ese video? Sí, Se burlaron de él. yo lo vi. Tremendo. Porque el carro no tiene motor y el carro caminó sin el motor. Gloria al Los Señor. tipos levantaron el bonete y se sorprendieron. Los que se burlaron quedaron impactados cuando vieron la acción de Dios. Eso es, amado, Dios lo hace en las oposiciones. Hay resultados de Dios. Donde hay oposición también hay oportunidad para que Dios sea glorificado. Eso es. Hay oportunidad, amado. Por eso, por más oposición que usted vea o venga, usted vénzala por medio de Jesucristo. Y diga, todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, Cristo Jesús. Yo voy a llegar. Por eso me gusta esa alabanza que dice, yo llegaré, yo venceré. Es una alabanza bien linda. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar y vencer por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre oramos en esta hora, amado. Quiero orar y al mismo tiempo ser despedidos. Oramos y somos despedidos. Oro también por los hermanitos que estuvieron en vivo, que dejaron su like o su petición. Y aquellos que estuvieron en sintonía, vamos a estar orando. También por los que no pudieron asistir hoy, vamos a estar orando. Y seguimos orando por la iglesia. No huyas de la oposición, enfréntala con oración, fe y perseverancia. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a guardarla, a vivirla, a ser hacedores de ella y no oidores olvidadizos. Gracias, porque hoy nos has enseñado una vez más sobre cómo se vence la oposición, de que tú nos has dado todo lo necesario, vestirnos de toda la armadura tuya, oh Dios, para que así poder estar firme contra las acechanzas del diablo, Dios. Padre, tu palabra es clara, Dios amado, ayúdanos. Sin ti no podemos. Sigue bendiciendo a la iglesia, sigue fortaleciendo a la iglesia, sigue cumpliendo tu propósito en cada uno de mis amados hermanos y aún aquellos que no pudieron asistir allí en su casa. Padre, dale fuerza, dale salud, dale vigor y cumple tu propósito en cada uno de ellos, Padre. Mira a cada hermano que se ha esforzado en este día, también te pido por ellos. Dale fuerza, dale salud, dale vigor, cumple tu propósito de manera poderosa en sus vidas, su familia, Padre, aún los enfermos, Padre amado, aún los que están convalecientes, Padre, aún los que están, Padre amado, en los hospitales, Señor, los desahuciados, las peticiones que nos han hecho notorias, Padre, te doy gracias por las que has contestado, gracias por las que contestarás. Tú cumplirás tu propósito, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate de manera especial, de manera poderosa para la gloria y la honra de tu nombre. Todo lo podemos en ti, Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos fortalece, nos ayuda. Te pido que falta fuerza a esta amada iglesia, que le dé fuerza, Padre, que le ayude, que le cuide, que le guarde, que le libre, Señor, de todo peligro, de todo accidente, de todo mal, Padre, porque tú cuidas y velas nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, Señor. Gracias por Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.